él pide 10. Bueno, muy bienvenido Pablo Di Pierri, recién llegado del Congreso de la Nación Argentina. Buenos días, Escarcela. Creemos que se bañó. Ahí pregunta, la gente está muy preocupada por si tuviste tiempo de pegarte una ducha o no. Vamos a hablar de bañarse o no bañarse, porque justamente elegí titular esta columna como Gobierno de Milei en descomposición. Por supuesto que es por datos políticos, pero también personales. En términos políticos, esta es, a diferencia de la semana pasada, de nuevo una semana jodida para el gobierno de Javier Milei, donde sufrió una derrota en la Cámara de Diputados, finalmente, a pesar de que las probabilidades indicaban lo contrario cuando recién arrancaba la sesión. Terminó siendo una victoria de los grupos opositores que, sin pensar distinto, confluyeron en un mismo proyecto para aumentar las jubilaciones y recalcular o diseñar un nuevo cálculo jubilatorio para los haberes jubilatorios. Entonces, a partir de ahí se desprenden un montón de datos de las últimas horas o los últimos 2 días, donde termina Javier Milei complicando el itinerario de la ley ómnibus en su nueva versión, recortada, desflecada, como quieran describirla. Pero en términos personales, tampoco le está yendo bien, porque a raíz del escándalo de corrupción, no solamente por haber estoqueado alimentos en depósitos dentro del Ministerio de Capital Humano, sino también por haber repartido contratos para hacer política, para hacer caja, para agarpar trolls desde el Ministerio de Capital Humano, empezó a rozar la figura de Milei ese escandalete de corrupción. Y en sede judicial ya hay una denuncia desde el viernes pasado que vincula a legisladores, como les adelanté el martes pasado, bonaerenses y un diputado nacional, con los contratos de OEI, la Organización de los Estados Iberoamericanos, que se repartían entre militantes o adherentes o lo que fuere de La Libertad Avanza, pero al mismo tiempo habilitaron comentarios en fojas judiciales sobre la personalidad de Javier Milei, que son tan extravagantes como su propia gestión o su propia constitución política. O sea, hay declaraciones en esa causa que hablan sobre cómo es Javier Milei. El denunciante que radicó la denuncia el viernes pasado a raíz de este escándalo de contratos, a fojas 17 de la causa, dice lo siguiente para describir cómo es el itinerario de Javier Milei, cómo llegó hasta donde llegó. Y habla de la frustración que tuvo en su momento cuando Eurnequian lo va raleando dentro del grupo empresario, tanto a él como a Nicolás Pose, su ex jefe de gabinete, a raíz de un proyecto o una iniciativa dentro del grupo empresario de Eurnequian que fracasa. Los dos pagan ese costo político y los marginan. Pero para el caso de Milei dice lo siguiente: Javier Milei quería ser economista jefe del grupo Eurnequian y no conseguía ascender en la escala. Su función nunca pasó de ser economista de evaluación de riesgos. En ese marco entró en una especie de caída personal. Esto es algo así como una depresión. No se bañaba, usaba siempre la misma ropa y tenía comportamientos que seguramente sus jefes consideraban como inadecuados. Esto podría ser una pavada, una comidilla para reírse o llorar de la suerte de un país que tiene a un depresivo en la cima de su institucionalidad. Sin embargo, ayer hablaba con una fuente libertaria que trabajó en el armado de las provincias, o en el armado de La Libertad Avanza en las provincias durante la campaña electoral, y formaba parte del núcleo selecto que organizaba los actos de Javier Milei. Y lo que cuenta es que Milei no salía del hotel más que para hacer los 50 metros de caminata donde le sacaban fotos, sea con una motosierra o simplemente saludando a la gente, y que vivía encerrado en su habitación de los hoteles, o en sus habitaciones de los hoteles donde se hospedaba, y que también no estaba bien acicalado o en condiciones de higiene aceptables. Estaba dejado. Y no te compares. Que tiene esa conducta
Y hasta la semana pasada un encuestador visitó Olivos y el presidente lo recibió en patas. ¿Cómo? Y que está todo desordenado Olivos y que al tipo le gusta jugar con los perros como si los perros fueran sus ponis y se sube arriba como si fuera un nene y está todo sucio. No. Ese es el nivel de descripción de fuentes libertarias sobre el presidente de la nación, ¿sí? Entonces, por eso digo, el gobierno está en descomposición, no solamente por todos los datos que ahora les voy a dar en términos políticos, sino también porque la figura presidencial es de una decrepitud indescriptible. Lo peor de todo esto es que no sorprende. O sea, Dipi está contando esto y no sorprende porque ha habido relatos de este estilo a lo largo de toda la gente que conoció a Milei. O sea, no es algo que... Pero eso es lo peor. Claro, pero uno pensaría, está contento porque es presidente de la nación, viaja por el mundo, hace lo que quiere, putea a todo el mundo, está a sus anchas, digamos, aunque, y como es medio, así como es él, no le importa todo lo que le sale mal o todo lo mal que nos va al país, podría estar contento, pero no lo está. Y sin embargo no, y ahí es donde podemos saltar a la política después de haber hecho esta breve introducción sobre la figura del presidente y sobre cómo está atravesando estos momentos él, y vamos a caer en la cuenta de que si todavía hay gobierno de Milei es porque la institucionalidad en la Argentina es fuerte, porque la sociedad en Argentina es responsable, porque justamente, a pesar de que, como yo vine y les conté la semana pasada, el peronismo sufrió una dura derrota en el Senado cuando pensó que iba a poder impedir que hubiese firmas suficientes para el dictamen de la ley bases en el plenario de comisiones, y eso no ocurrió, y después de efectuada la comisión, ya en los pasillos y despachos, en base a acuerdos oscuros, muchos o unos cuantos senadores aliados terminan poniendo la mocha en el dictamen oficialista. Bueno, a pesar de eso, que significó una derrota para el peronismo, esta semana se dio vuelta la taba. Y se dio vuelta la taba porque el peronismo en la Cámara de Diputados actuó con muchísima astucia, terminó espejando el dictamen de los radicales con un cálculo de un haber jubilatorio con el que el peronismo en sí no estaría de acuerdo. Y lo único donde se plantó y fue férreo en la defensa de ese objeto fue en el caso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que no lo entregó. O sea, el radicalismo terminó aceptando la máxima o el axioma del peronismo de no rifar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y llegaron a un acuerdo tal que les otorgó 160 votos en la Cámara Baja. Eso es 2/3 de los presentes y casi 2/3 del total. ¿Por qué? Porque son 257 y con 171 vos llegás a los 2/3. Es importante el cálculo de los 2/3 porque Milei ya había amenazado, como bien preguntaba Lauta el martes y como todos venimos diciendo todo el tiempo, ya había avisado que cualquier proyecto que amenazara su equilibrio fiscal, él lo iba a vetar y que le importaba 3 carajos. Sí. Lo repitió ayer, además. ¿Eso qué onda? ¿Qué onda qué? ¿Eso no cae muy mal en los diputados? Bueno, ahí vamos a los datos políticos que ¿se puede rechazar el veto? Sí, justamente con 2/3. Ah, bueno. Esos 2/3 de los presentes del martes o de la madrugada del miércoles se componen no solamente de los legisladores de Unión por la Patria y los legisladores radicales, sino también los de Pichetto, los de Innovación Federal, que son salteños y misioneros, los de la coalición cívica. Es decir, terminaron votando todas las bancadas, menos el PRO y los libertarios, este proyecto de recomposición de los saberes jubilatorios. Y la izquierda se abstuvo porque quería un incremento mayor, y en su idealismo... 4 millones. Y en su idealismo... La izquierda es 0 o 100, si no nada. En su idealismo no votó nada. Pero estos 160, que pueden ampliarse a 171 tal vez, ante un veto de Milei, constituyen 2/3 que, de insistir, convierten en ley por más que Milei rechace el proyecto. No hay manera de votar una ley aprobada por 2/3. Eso sería... Una vez que la vetás, vos juntás los 2/3 y sonaste. Y listo. De hecho, Martín Tetaz le avisó ayer a Milei
Martín Tetaz le avisó ayer a Milei por Radio Rivadavia, nada más y nada menos que por Radio Rivadavia, que es una radio que banca a full a los libertarios. Sí. Le avisó que no sería muy inteligente de parte del presidente vetar este proyecto de aumento de jubilaciones porque los diputados ya juntaron 2/3. Y en el Senado también es probable que junten 2/3. ¿Se lo dijo Tetaz? Lo dijo Tetaz al aire en Radio Rivadavia, y Tetaz es un radical que podríamos decir tiene muchísima afinidad con el gobierno nacional. Claro. Y sin embargo está marcando una diferencia que puede ser fatal para Javier Milei, porque él insiste, y en su insistencia además arrastra al resto del gabinete y de su gobierno a hacer lo mismo, como por ejemplo lo hizo el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos, diciendo que no hay plata para bancar el aumento jubilatorio y que entonces van a tener que recortar otras partidas. Sí, lo de Franco fue también, está en sintonía absoluta con Milei, no es otra pelotudez, es otra turrada de la que dicen estos tipos. Bueno, entonces yo voy a pagar las jubilaciones, pero lo voy a dejar de pagar, no sé, a los maestros, no sé a qué, no sé, porque ya no pagan nada, ¿no? Pero algo pagan. Ahora, Dipi, perdón, durante esto que dice Barra y además lo que estás contando vos, porque se venía hablando mucho en el periodismo, algunas notas que estuve leyendo en la semana, en Clarín, en La Nación, de que Milei, como Milei había estado más tranquilo, si se quiere, en una forma, o no había pegado tanto a los diputados, a la oposición, en sus últimas apariciones, se estaba acomodando la política en torno al Congreso, al gobierno, porque no los había atacado. Pero ahora vemos que ante la menor diferencia sale Milei con todo a decirles ratas y todo este tipo de cosas de nuevo. Es cierto que él había morigerado antes de la consecución de las firmas para el dictamen, lo que suele hacer en sus declaraciones públicas, es decir, había dejado de llamarlos ratas, básicamente, y de hecho, en la previa del 25 de mayo, cuando los opositores aliados en el Senado de la Nación retaseaban la firma al dictamen de la ley ómnibus, entre otras cosas decían, esperemos a que hable el 25 de mayo, después vemos. ¿Por qué? Porque suponían que los iba a atacar cuando hablara ante sus adherentes en Córdoba. Como no hizo ninguna declaración demasiado rimbombante sobre el Congreso o sobre sus legisladores, los periodistas más afines al gobierno nacional supusieron que se debía a que había bajado la intensidad de sus ataques contra lo que él llama la casta política. Pero lo cierto, como también dijimos acá, es que para que obraran esas firmas en el dictamen, Francos prometió a troche y moche un montón de cosas que no sabemos si va a poder cumplir. Se habla de que, por ejemplo, a Lucila Krexel, senadora neuquina, le ofrecieron ser la embajadora ante la UNESCO en representación de Argentina. Sí. Se habla de que a Edgardo Cuader, un senador que fue del Frente de Todos y ahora está en un bloque con Camagüe Espínola y Alejandra Vigo, que es nada más y nada menos que la esposa de Juan Carlos Schiaretti, le ofrecieron algún tipo de compensación con la represa de Salto Grande y una morigeración del impacto tarifario en el servicio de energía eléctrica en la provincia de Entre Ríos, que no sabemos si se va a poder cumplir en un contexto donde se están aumentando las tarifas en todo el país. Ahora... Y así con varios legisladores más. Ese es el tema, bueno, pero hay como una franja de gente que son legisladores o gobernadores que contra toda lógica les creen. O sea, uno diría, yo con esta gente, ¿qué es lo que venimos? Yo vengo repitiendo, Sí, con este tipo no puedo negociar nada. Bien, sí. ¿Qué voy a negociar? Estoy de acuerdo, hay una parte a la que indefectiblemente suscribo, y hay otra donde me mantengo alerta, como simple observador de lo que está pasando. ¿Por qué? Ayer hablaba con una fuente cercana a un gobernador del norte que me decía, estamos tranquilos. ¿Y qué significa estamos tranquilos en este contexto donde la ley ómnibus parece que va a salir, donde el gobierno de Milei, a pesar de que yo estoy diciendo que está en descomposición, no parece amenazado por la oposición, o no aparece en la oposición una figura que resulte amenazante para el gobierno de Milei en términos electorales o de influencia social y ascendencia política sobre buena parte de la sociedad? Y lo que me contesta es, bueno, hay que ver. Y hay que ver si puede cumplir Francos lo que prometió que iba a cumplir o lo que iba a dar a cambio de las firmas. Y hay que ver si lo que da a cambio de las firmas alcanza para que esté... Está bien, pero ellos antes, pero las firmas se las van a dar. O sea, las firmas se supone que ya están.
La el firma, tema es el estamos voto. hablando del voto para la ley Una cosa bases. es la firma, otra cosa es el voto. Primero están firmando convenios. No. ¿De qué? Se firmó un dictamen. Un dictamen es el dictamen del proyecto que después se trata en recinto. El dictamen ya está. Sí. Van a tratarlo. Y hay que ver si lo votan. Pero ¿no cerró los votos, Franco, con estas negociaciones? Que firmes el dictamen no te obliga a votar a favor. Cerró la firma del dictamen. Nada más. Eso es lo que empiezan a decir los gobernadores. Entonces no está la ley cerrada. Entonces no está la ley cerrada y de hecho una senadora que impulsa el apoyo a la ley, o que había impulsado hasta acá el apoyo a la ley, lo que me contestó ayer, a la tardecita, a la nochecita, es: hasta que no sepa o hasta que no se trate la ley de aumento a los jubilados, se vote y se apruebe en el Senado y no sepa que mi ley no la va a vetar, yo no bajo al recinto para tratar ley ómnibus. Insisto, es una senadora que estaba dispuesta a acompañar el proyecto del oficialismo. Si se te da vuelta una senadora que tenía esta posición, significa que hay otros senadores aliados que también se están dando vuelta. Y ahí es donde cobra mayor asidero lo que respondió el senador José Mayans hace 2 noches en el streaming de Tomás Rebord, en Blender, donde dijo: yo tengo dudas que vaya a salir la ley ómnibus. Cuando lo dijo, los periodistas que seguimos Congreso y cubrimos las sesiones, dijimos: ¿de qué está hablando don José? Y empezó a cobrar asidero esto. Le empezamos a preguntar, por supuesto, esa misma noche: ¿Qué sabes? ¿De qué hablas? ¿Qué estás haciendo? La única respuesta de su entorno era: estamos trabajando para que no voten a favor. Bueno, está bien, ese es un trabajo al que ningún opositor debe renunciar jamás, en todo caso. Pero cuando encuentro esta respuesta en una senadora aliada, digo: ok, o está surtiendo efecto lo que dijo Mayans, o en definitiva, es carísimo hasta para los senadores aliados no apoyar este módico aumento a los jubilados. Entonces, básicamente, para ver si entendí, si Milei veta la ley jubilatoria, hay la ley de reforma de la fórmula jubilatoria y los aumentos, hasta aliados estarían en contra de votarle la ley bases. O sea, le bajan la ley fundamental, si se quiere, aunque esté recortada y lo que quieras, de Milei. Sí, pero es peor para Milei. Porque esta senadora lo que está diciendo es: yo no trato la ley bases hasta que no aprobemos la de jubilaciones. Claro. Es peor, no es que está esperando a que Milei vete para tratar la ley o no. Está diciendo, primero se invirtió la presión es al revés. Ahora, en la negociación para votar a favor de la ley bases, los senadores aliados dicen: no. Antes del 12 de junio o el 12 de junio, antes de tratar la ley bases, vamos a tratar esta ley que llega con media sanción para aumentar las jubilaciones y rediseñar la fórmula jubilatoria, y después vemos. Y a Milei se le metió un quilombo antes de la ley bases con esto, por haber dicho que la iba a vetar y por haber mandado a sus funcionarios a decir lo mismo. Todos dijeron, y ayer saca el comunicado de la oficina del choto que tiene él, del presidente, que no existe, en un contexto que no. ¿La va a tener que vetar o retraerse de sus palabras? El documento que saca ayer es interesante también, porque ahí se denota que no están bien las cosas. Vos decís el comunicado. El comunicado ese que dice: esto culpa de Máximo Kirchner. Que no tuvo nada que ver, además. No. Porque justamente eligen, es lo que venimos diciendo, ese comunicado, ese texto tiene el sello indesmentible de Santiago Caputo, a quien caprichosamente Carlos Pagni llama el mago del Kremlin. No hay Kremlin acá, no hay tal inteligencia como para construir algo parecido en los libertarios, y tampoco hace magia Caputo. Lo que dice es, si querés, un macrismo 2024. O sea, habla un lenguaje del macrismo 2024 que es culpar a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner, a la Cámpora, a los kirchneristas en general. Da lástima el documento, el comunicado ese. O sea, exactamente. Se los ve en el piso. Por eso yo el martes hablaba de fragilidad sin saber que iba a ocurrir todo esto. Sí, porque yo te preguntaba, yo empezaba te decía, a advertir. No hay fragilidad. Ahora está muy mal. Claro, ahora hay pero fragilidad. insisto en algo que venimos conversando acá.
la fragilidad del gobierno de Milei está en sus propias filas, en el carácter fluido, poco consistente de sus cuadros, o los cuadros que no tiene justamente hacen que el gobierno haga agua en todas partes, mientras la sociedad todavía tiene cierta paciencia, es generosa con los gobiernos malos, históricamente, en Argentina. Igual hay también, ¿no? Empiezan a aparecer unos numeritos diferentes. Bueno, numeritos diferentes. Un asesor de un diputado radical el martes también me decía: a nosotros nos avisaron 16 horas antes que salieran las 3 encuestas del fin de semana que todas estaban garpas. Y además de eso, yo ato este quiere dato, decir que estaban arregladas por Olivos. Por el gobierno. Arregladas por Olivos. Y que encima, para que tengan algún grado de verosimilitud, no dicen que Milei está en 70% de imagen positiva, sino que dicen está en 40 y pico. Entonces, si están garpas para que digan 40 y pico, tal vez significa que está mucho más abajo que en 40 y pico. Que sería lógico que suceda en base a los ataques a las condiciones de vida de la sociedad en general, ¿no? Pero yo recuerdo la forma o el dato con el que empecé hablando. Hubo un encuestador que fue Olivos, o sea, sí, evidentemente las encuestas son garpas, las que están moviendo en el gobierno y que ponderan cierta imagen positiva de Milei. Lo encontró en patas. Y lo encontró en patas. De un desastre, de una mugre. No, y subiendo arriba a caballo del perro, dijiste. Y a caballo del perro. No, pero ese no fue el encuestador, sino bien, pero... un armador político de Milei. A todo esto... Tengo más preguntas yo. Solo acoto esto sobre la fragilidad o la descomposición del gobierno, de la fuerza política. Esta crisis con Petovelo, que yo adelanté el martes que se debía a que, entre otras cosas, es Karina Milei la que está impulsando la salida de Petovelo, y que Milei trata de contener, no quiere que se le vaya a Petovelo, también revela diferencias entre los hermanos. Claro. Yo ayer escuchaba... Lo pasó Tenenbaum en Radio Con Voz, un audio de hace mucho tiempo cuando Milei solía ir al programa de Viviana Canosa y Viviana Canosa lo entrevistaba seguido. Escuchaba el testimonio de Milei ante la pregunta de Canosa sobre su relación con su hermana, y ahí decía que Moisés era un buen líder, pero que no era un buen orador, eso dijo Milei, y que entonces Dios le mandó a Aarón, que era un divulgador. Lejos de ponerse él en Moisés como líder y adjudicarle a Karina el rol de Aarón, lo hizo al revés en esa nota con Canosa y dijo que Karina era Moisés y él era el divulgador. Y tiene más sentido eso con lo que vemos todo el tiempo, que es Milei como profeta y Karina como jefa política. Karina fue la que corrió a Lilia Lemoine de su entorno, la que quiso desplazar a Marcela Pagano, la que pretendió construir ascendencia de María Belén Agudíez, que es una funcionaria menor dentro de la subsecretaría de la presidencia, a quien ella conoció cuando esta chica era influencer o acompañante o escort, decían, y la metió dentro de Olivos para también blindar el entorno de Milei de otras mujeres. ¿Se llama? María Belén Agudíez. Este dato a mí me lo pasaron hace 2 o 3 meses atrás. ¿Qué hace? Vive en Olivos. Tiene funciones dentro de la Subsecretaría General de la Presidencia, es decir, en el escalafón debajo de Lule Menem, pero terminó metiendo un montón de gente de contratos en Olivos, que son todos parientes suyos, y que eso generó una pelea entre Milei y Karina, entre Javier y Karina. Es una novela y hasta a mí me incomoda tener que hablar de relaciones interpersonales de la familia Milei, pero terminan haciendo a lo que ocurre en política. Es Karina la que define el entorno de Milei, es Karina la que define la estrategia política de Milei, es Karina la que quiere echar a Petovelo cuando Milei quiere conservarla cerca suyo todavía, y es Petovelo la que está harta y quiere irse del gobierno porque además tuvo que hacer Cana, aparte, tuvo que poner la firma, su firma para contratos
que son para bancar la política. Que ya le explotó todo en la mano. Y lo que me decía una fuente libertaria ayer, que también entorna a Karina, es que no hay cortafuegos para evitar que el incendio alcance a Milei. Eso los preocupa muchísimo. Y uno de los que me habló en estos últimos días, que trabajó muy, pero muy comprometidamente para que Milei fuera presidente, ayer ya estaba casi tirando la toalla con el gobierno de Milei y decía, yo ya estoy viendo cómo trabajar para Villarruel. Además de esto que nos incomoda, pero que hace a la cuestión política, Petovelo se pasa algunas noches en Olivos, que parece que algunos dicen que es la terapeuta de él, otros que es la amiga íntima del presidente. O sea, todo es una cosa medio alucinada, ¿no? Lo que hace esta gente. Hay una anécdota que cuenta siempre Nancy Pasos, perdón, que traigo otra colega, que en esa entrevista que dio antes de coronarse presidente, a Trebuch, que estaban las luces medio bajas, que él estaba ya en un estado que estaba medio duro el tema de las elecciones. Ah, no, claro, después de la primera vuelta. Exactamente. Que dijo un montón de barbaridades. Que dijo un montón de barbaridades, que estaba como ido. Sí. Que en un momento él, cuando escucha que hay voces de fondo y le dice cállense, bueno, eso, que en un momento él se saca, ahí, fuera del aire obviamente, totalmente sacado, y va a Petovelo a acariciarle la cabeza como si fuera un perrito para calmarlo. Eso lo cuenta Nancy Paso, que se lo contó a alguien de la producción del programa de Trebuch. Claro. Así que a ese nivel estamos hablando. ¿Y cómo le fue ayer en LATAM con los empresarios ahí en Parque Norte? Bueno, es que no importa tanto cómo les fue ayer, después de lo que estoy contando ahora. ¿Por qué? Porque los empresarios, hay una nota muy buena, búsquenla en la tecla Enie, de Estela Grassi, que es una antropóloga, profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales, que habla sobre cómo los empresarios o de qué manera la clase dominante argentina está acompañando al gobierno de Javier Milei, que están tapados de guita, que están ebrios de riqueza y que consideran que efectivamente Milei es lo que nosotros vemos, payaso, extravagante, loco o lo que sea, pero que no importa demasiado, como no importaba demasiado durante la década del 90, la historia de la corrupción o lo que fuera que expresara en términos de extravagancia también Carlos Menem o de cholulismo, porque tenían ellos garantizados los negocios. Pero ¿por qué enfatizo en después de lo que acabo de contar yo? Que es esta historia de lo que puede pasar en el Senado con la ley Bases. Los empresarios quieren que salga la ley Bases y vienen de alguna forma tirándole de las orejas a Milei, que gobierne, que haga las cosas bien, que salga la ley. El FMI dice lo mismo, es decir, con la sanción, con la media sanción del aumento jubilatorio que representa 0,45 del PBI. Sí. Y con esta objeción que ponen los senadores para tratar la ley ómnibus, que es la de primero discutir jubilaciones, se le complica el frente económico financiero a Javier Milei también. Sí, claro. Y el respaldo político del empresariado y de los fondos de inversión y el Fondo Monetario. Entonces, Milei tiene un problema político grave, muy grave. Y ¿sabés qué estaba pensando? Perdón, ya cerramos. Con estas cosas que uno dice, bueno, no, son de la vida, no tiene que ver con la política, pero que sí terminan teniendo que ver con la política. Milei es un tipo sin amigos. No tiene relaciones de amistad carece de relaciones de amistad. Eso es un déficit tremendo. No, para mí es un tema muy importante ese, porque todo lo que cuenta Dipi más lo que vos agregas me habla de un tipo que no está en los mejores de sus cabales, por lo menos lo que lo caracteriza, y mucha gente alrededor aplaudiendo sus extravagancias para aprovecharse en beneficios propios o intereses personales propios. Me refiero tanto a los sectores económicos que dice Dipi, como a sectores políticos, porque si hablamos de figuras libertarias puras, son pocas. Sí. Y el tipo es muy desconfiado, Milei. Además. Y con razón. Sí, agrego, y claro, con razón. Y con razón. Pero libertarios propios que son estos que Marra, que también lo desplazó Karina Milei. Es que claro, son eso. uno diría, ¿quién lo quiere a Milei? ¿Quién lo quiere? ¿Quién tiene afecto por Milei? En su entorno chico. Karina. ¿Y después? Porque cuando te diste vuelta te clavó un puñal, aparte del tipo. Ni los padres, o sea. El actor político que me dijo que está pensando en cómo empezar a laburar para Victoria Villarruel, me dice que el próximo en la lista de eyectados después de Petovelo, a quien, según esta fuente,
difícilmente logre Karina eyectarla ahora. Pero el próximo, después de Petovelo, es Lisandro Catalán, quien quedó como secretario de Interior bajo el ala de Francos. Y mi repregunta fue, ¿cómo va a volar a Catalán si Francos acaba de ascender a jefe de gabinete? Y su respuesta lacónica fue esperar fin de año. Dipi, muchísimas gracias. Bueno, son las 11 de la mañana con